La presentación de esta lectura que se viene a continuación la hacemos menos protocolar, porque Daniel Mella es amigo, es uno de esos escritores fantásticos desde el 97 para acá. Con poco empezamos a hablar de vos, Daniel, y la presentación de Visiones para Emma, con tu lectura, me parece que está buenísima, pero sobre todo nos arrima a un mundo al que vos te arrimaste, que es el de autoficción. Sí. Capaz que los que están más cerca del teatro, a través de Sergio Blanco, han empezado a vivir la autoficción como una disciplina cultural o de narrativa o de forma de contar historias que tiene como una visión mucho más teatral. Pero a partir de la hoja en blanco, literalmente de la hoja en blanco, en Visiones para Emma, empezaste a contar un poco esta historia que vaya uno a saber si es verdad o no, pero es una historia tuya. Cierto, cierto. Para mí a partir de un punto para mí no existe mucha diferencia entre la realidad y la ficción, o la literatura y la vida. Me parece que en un punto todo es literatura, la vida misma. Entonces a la hora de narrar, yo no me pregunto mucho sobre el tema de lo que es autobiografía o ficción. Sé que la inspiración para mí proviene de mi vida, entonces a partir de ahí me siento como con todo el derecho de armar eso como me convenga o como le convenga al texto en sí, ¿no? Sí, volviendo a la comparación o a la similitud, no me gusta decir comparación porque a veces parece como medio salvaje, ¿no? Pero poniéndolo en el plano de lo que hablamos de la autoficción, en el teatro nos van a hacer creer que son otra cosa. Yo sé que vos, Daniel Mella, no sos el viejito que está ahí arriba del escenario, pero me lo termino creciendo. Con esta autoficción pasa esto, es la vida que pasa por una literatura y me terminas convenciendo que es verdad. Claro. Y también haciéndome dudar de si es verdad. Y eso está bueno. Claro. Yo creo que esa es parte del juego, ¿no? Que se da naturalmente. Pero creo que en el fondo la cuestión es de si lo que estás escribiendo es verdadero. Verdadero en el sentido de que te suena a verdad. A veces cuando estoy en alguno de esos tramos como de los libros en los que yo noto que estoy haciendo ficción y que estoy inventando en un sentido estricto, me pregunto si le estoy como la vara ya está muy alta, ¿no? Porque cuando contás algo que te pasó, de alguna manera es más fácil generar la sensación de verosimilitud, pero cuando estás inventando deberías estar generando la misma sensación. Claro. No, entonces es como ahí es donde escribir sobre la vida real te enseña sobre cómo escribir ficción, porque tiene que tener el mismo nivel de contundencia o de coherencia o de convicción, puede ser. Convicción. ¿Sabes que bueno, filosofamos un poquito antes de que te pongas a leer, pero son los planos de la verdad, ¿no? La verdad verdadera, ¿a quién corresponde? Tal ¿Al cual. que crea la ficción verdadera o al que cuenta la verdad? Tal cual. Sí, no me acuerdo quién decía, pero seguramente muchos lo dijeron, que escribir es mentir. Es mentir para llegar a una verdad incluso superior o más profundo, más ambigua que la que a veces nos ofrece esto. Claro. Y la autoficción tiene... Yo no sé si cuando uno dice que un libro como Visiones para Emma es de autoficción, no sé si en realidad está poniendo un escudo o está abriendo la puerta. Es decir, si me estás diciendo no te lo creas todo, o en realidad me estás diciendo créetelo y abrí la cabeza y no importa. Claro. Yo creo que es eso, y además es una manera de decirte, mirá que tu vida es una ficción. O sea, eso que vos pensás que sos es una ficción que vos te armaste, esa vida que vos le contás a todo el mundo y que podrías escribir en un papel también es una ficción, que es un recorte de cosas que pasaron, de la mayoría de las cosas de tu vida han quedado en el olvido. No podrías contar cada segundo de tu vida, ni siquiera podrías saber qué son las cosas que más conformaron tu personalidad, que probablemente son todas las cosas de las que no te acordás. Claro. Entonces, la naturaleza de la realidad y la naturaleza de la ficción es ahí donde a mí me interesa como que se diluyan o que dejen de existir. Has contado verdades, te decía, de poco para acá, verdades en tus libros, pero en los que te inmiscuías menos vos mismo, tal vez. ¿Es una forma como de ser el autor más desnudo, hacer una autoficción? Digamos, ¿se tiene que notar que sos vos? ¿O la autoficción puede pasar con el autor sugerido, digamos? Claro.
A mí me pasa algo raro, que es como, yo siento que siempre me estaba exponiendo por más que escribiera ficción, o sea, pura ficción, ponele. Siempre sentía que había un grado muy alto de exposición o de desnudamiento, llamarlo como quieras, ¿no? Para mí escribir es desnudarse. No queda otra. Y lo notás cuando alguien escribe algo, un niño escribe algo y te lo muestra, sentís como en el niño como la sensación de vergüenza, por algo es, ¿no? Por más que haya escrito un poema a un naranjo, no sé. A la hora de escribir sobre mí mismo, sí siento que hay como un nivel de exposición mayor, pero a la misma vez hay un nivel como de ocultamiento también, ¿viste? Porque uno nunca termina contando todo, ¿no? Uno de última sí termina como eligiendo qué es lo que muestra y qué es lo que no es inevitable. Claro. Visiones para Emma está bueno simplemente hacer como una pequeña sinopsis, es la historia del escritor al que no se le ocurre nada y le piden un libro. Básicamente, sí, lo que le suele pasar a muchos escritores, ¿no? Sí. Muchas veces pasa al revés, que vos vas a propones un libro y no hay lugar en la editorial, pero muchas veces la editorial te propone un libro y sí, ¿qué hacemos con esa hoja en blanco que está ahí adelante? Que por suerte ahora está en la computadora, podés ponerle dibujos, pero... Tal cual. ¿no? Pero claro, es un poco esta historia. Es eso, le piden algo, el tipo no tiene idea de qué hacer con eso, y de hecho eso me pasó a mí. Y años después se me ocurrió como una especie de réplica, respuesta irónica a ese pedido, escribir esto. O sea que es como una respuesta, yo diría una respuesta irónica a ese pedido de la editora. ¿Cómo te llevas con hoja en blanco en general? Con la primera de todas, con la hoy me pongo a escribir. Sí, por lo general ya tengo, o sea, no me siento frente al hoja en blanco si no tengo nada para escribir. Si no tengo nada para escribir, me siento frente a los archivos que ya están escritos, que los tengo por ahí guardados y que en proceso, y capaz que alguno que no me convenció demasiado, pero igual lo revisito, le cambio una coma, un punto, y capaz que ahí me viene la inspiración. Pero para empezar algo nuevo, hasta que no tengo por lo menos una imagen o una frase, no, la evito. Estoy tentado a que leas, pero te hago una, ya que estamos filosofando, me encanta Daniel, te hago una más. Generalmente cuando se empieza a contar historias, cuentos y demás, hay un punto en el que todos los autores me dicen, en un momento el personaje tomó vida y se fue para donde él quería, abrió puertas que yo no sabía ni que existían y demás. ¿En la autoficción hay ahí una rienda o se suelta igual? ¿Está la rienda de que yo soy yo en algún punto o se puede soltar? Claro, no, creo que justamente esa es capaz que una de las ventajas, mira, ahora que me lo pongo a pensar es esa voz, que tiene la diferencia entre escribir autoficción o autobiografía. Autobiografía estás medio como limitado por lo que realmente pasó, lo que realmente se dijo. A mí me pasa que no puedo no puedo describir exactamente lo que pasó porque siempre aparecen, viste, como puertitas donde la invención, donde la ficción, la posibilidad de ficcionar aparece y vos sentís que en esa ficcionalización que vas a hacer hay una verdad mucho más profunda sobre eso que pasó, ¿no? Al hablar al hacer que ocurra algo que no ocurrió, estás como realmente llegando como al punto o el corazón del asunto. Entonces, la libertad, esa es la libertad, creo, de la autoficción, justamente. Te ganas de escucharte. Dale. De escucharte, leerte. Me encanta. Dale. Arrancá cuando quieras. ¿Vos te vas a quedar acá? Yo me quedo acá. ¿Sabés si hay un vaso de agua por ahí, no? Sí, Eduardo me dice que sí. Excelente. Sí, sí. Dale vino y arranca a ficcionar, ¿no? Saludar a la gente querida que anda por allá. ¿Tenés alumnos también a la vuelta? Tengo algunos alumnos, algunos amigos, hay de todo. Mientras viene el agua, ¿alumnos de? Alumnos de taller de escritura. ¿Con algún antecedente previo o ganas de escribir? Con antecedentes penales, unos cuantos. y varios muy talentosos, te diría, ¿eh? A mí eso me sorprende de Uruguay, cómo la gente escribe. ¿Sí? La gente escribe y escribe bien además. Y somos poquitos, ¿viste? Sí, sí. No sé, me parece que es medio como con el fútbol, capaz que está mejor todavía, aunque parezca sorprendente. A ver si viene
Eduardo viene ahora nomás con la botella de agua. Bueno, Visiones para Emma es de lo vamos a encontrar allí atrás, en la esquinita, donde está Estuario Editores, donde está Casa Editorial entre tantas otras novedades que hay de este 2020, mientras vas desarmando. ¿Ya estás ahí? ¿Estás listo? Estoy pronto, totalmente. Bueno, les voy a leer unos fragmentos breves, pero espero que suculentos. ¿Se escucha bien? Ridículamente, yo siempre me había pensado como una especie de stripper existencial. Me había ido desprendiendo de una montaña de ropa a lo largo de la vida. Había dejado atrás muchas de las cosas que más amaba y estaba orgulloso de eso. Siempre había algo de lo que librarse, y en un lugar de mi mente, temprano, a los 17, cuando perdí el cielo, se produjo la idea de que no iba a parar hasta quedar completamente desnudo. Había dejado la iglesia y el básquetbol en el mismo orden en que me habían llegado. Luego había dejado amores y había sido dejado por amores. Había dejado la cocaína, había dejado de escribir y había dejado de hablarme con gente. Había dejado el país y había dejado de coger y había dejado formas de pensamiento. Pero el cigarro fue distinto. En todas las demás ocasiones siempre había habido un proceso más o menos largo, y yo siempre había pasado de ser una cosa a ser otra. Con el cigarro fue abrupto. De pronto estaba en un lugar completamente nuevo. Esa especie de turbulencia característica de mi estado de ánimo se había evaporado. Con el cigarro se habían ido las borracheras, se había diluido mi afinidad con mis clientes y mis compañeros de bar, se había agotado por completo mi interés por las salidas nocturnas. Me había anotado en un club a pocas cuadras de casa y hacía piscina 3 veces por semana, ni bien me levantaba antes de desayunar. El ejercicio me removía la flema y tosía dentro del agua. La piscina estaba vacía a esa hora y me arrimaba al borde y escupía sobre la baldosa y le pedía perdón a mi cuerpo. Me prometía que de ahora en más lo iba a tratar bien. De repente tenía un océano de tiempo. Cuando no estaba trabajando me dedicaba a caminar con el sol en la espalda. El verano empezaba y el aire, para variar, estaba seco y hacía mucho que no me llenaba los pulmones de esa manera. Las ganas de fumar me atacaban en cualquier momento del día. En el pico de la ansiedad pensaba que una pitada bastaría para aplacarme. Luego pensaba que esa sola pitada significaría el fracaso de todo mi esfuerzo, porque de seguro una pitada llevaría a otra y luego a otra. Era tentador echarlo todo a perder, pero no quería darle demasiadas vueltas y caminar me salvaba la cabeza. Cuando las ganas me venían en la calle como una marea, apretaba el paso y me entregaba el tiempo. Sabía que en algún momento la marea iba a pasar. Lo experimentaba 1000 veces al día. Me adaptaba a los semáforos y a las exigencias del camino, obedecía a las señales de mi capricho. La ansiedad me atravesaba y siempre pasaba, igual que pasaban las nubes y los edificios y mis pensamientos, mis sentimientos y cada cosa que me rodeaba, y mi propio cuerpo y todo lo que había vivido y el recuerdo de eso. Yo había odiado encarnizadamente a los que amaban la vida y hablaban de ella como un misterio feliz. Hippies, rastafaris, profetas de la salud, cristianos renacidos, y me alarmaba de que mi pensamiento empezara a tender a lo mágico. Sabía que estaba arriesgando mi cordura, pero apenas hacía fuerza por resistirme a ello. No podía negar el bienestar que sentía. Un día entré a una librería latina. Tenía muchas ganas de volver a leer en español. No me daba cuenta de que eso significaba que ya estaba con un pie en mi patria, y si lo sabía, no habría sido capaz de ponerlo en palabras. No me llevé ningún libro, ni esa, ni las veces siguientes que pasé por la librería, pero me gustaba levantar libros al azar y leer una página o dos en mi lengua. Me sentaba en el pasto de los parques y de las plazas y pensaba en la salud, en la bondad y en el desarrollo interior, cosas en las que no habría podido pensar tan solo unos meses atrás. Cuando quería acordar, estaba de rodillas en el pasto mirando el cielo, un árbol, un semáforo, lo que fuera, y me sentía agradecido de estar vivo, de tener salud, de ser joven. Solo me habría faltado persignarme. No sabía en qué me estaba convirtiendo, pero sabía que no iba a quedar así para siempre. Mi corazón rebosaba ante lo vasto que se había vuelto el mundo.
tan vasto como para contener todas las posibilidades, y de un día para el otro me había descubierto aceptando la invitación de Mónica para consultar con una vidente. ¿Va bien así? ¿Más lento? ¿Más rápido? ¿Tranqui? El indio viejo seguía sentado en los escalones del edificio donde lo había encontrado, bajo el sol blanco de fines de junio. Descansaba los brazos en las rodillas y tenía la cabeza agacha, y me pareció que otra vez dormía, pero levantó la vista cuando estaba a media cuadra y me miró llegar. «Tobacco», le dije, y le tendí los cigarros. Agarró la caja y se la quedó mirando. Yo había hecho la compra rápido, había perdido noción del tiempo. Tenía miedo de que el indio se hubiera ido y sin pensarlo me había llevado una de las cajas que había en exposición. La caja era dorada y decía fantasía en letras de colores, y debajo, en pequeño, declaraba que el tabaco era 100% natural. El viejo olió la caja. Luego desprendió el celofán, la abrió y quedó contemplando el despliegue de cigarros. Eran todos de colores distintos, rojos, verdes, amarillos, azules, lila, todos con filtro dorado, y por un segundo pensé que parecían golosinas. El viejo sacó el primer cigarro de la fila, rojo, y se lo llevó a la boca. Lo lamió, se quitó el sombrero y me pidió fuego. Antes de cobrarme, el vendedor de la tabaquería me había preguntado si precisaba fósforos, mientras con un gesto señalaba unos fósforos de madera junto a la caja registradora. El indio prendió el cigarro y me devolvió el fósforo sin apagar, que abaniqué y tiré a la calle. Luego me ofreció un cigarro y le dije que no. Guardó los cigarros y los fósforos en el bolsillo de la camisa, se paró con el sombrero en la mano y me pidió que lo acompañara hasta Grand Central. Tuve que agarrarlo del brazo para que bajara a la vereda. La borrachera lo tenía a mal traer y dio los primeros pasos en dirección contraria a la estación. No estábamos lejos y el hombre no parecía tener ningún apuro. Acompasaba sus pasos con el cigarro, que tardaba en quemar por más que el viejo le daba pitadas profundas. Tenía que esforzarse para levantar las rodillas y solo dejó de gruñir cuando se inclinó hacia adelante como si estuviésemos en su vida. El viejo pitaba sin apretar el cigarro con los labios. Después soplaba el humo lentamente. Se lo soplaba en el pecho, se lo soplaba en los edificios y de tanto en tanto lo soplaba hacia el cielo. El último tramo de humo lo soplaba con fuerza, como escupiendo una semilla de mandarina. Cuando llegamos a Grand Central se despabiló. Terminó el cigarro, dio una vuelta sobre sí mismo buscando dónde tirarlo, se agachó frente a un respiradero y lo dejó caer entre las rejas. Luego entró a la estación y fue directo a la boletería. Se paró a un costado de la ventanilla, haciéndome lugar para que comprara los pasajes. Le pregunté a qué destino íbamos y dijo, «One ticket to the city of Buffalo». Le recordé el trato, yo le compraba tabaco, él me llevaba a donde vivía. Me preguntó para qué quería ir a donde él vivía, y no sé por qué le dije que no había que tener una razón para todo. Me miró impávido y dijo que no me podía llevar. No aceptaban turistas. Después dijo que iba a considerar el pasaje como un regalo de mi parte y que él a su vez tenía un regalo para darme a mí, como correspondía. La muchacha de la boletería venía tratando de llamarme atención. «Sir, please», decía la muchacha, por más que no había nadie haciendo cola detrás nuestro. Cuando el viejo dejó de mirarme y se sacó el sombrero, me vino una vergüenza atroz. Tenía vergüenza por haber avergonzado al indio. Probablemente fuese el abuelo de alguien. Sin el sombrero quedaba petizo. Tenía el pelo gris y las trenzas le daban un aire de niña y me había llamado turista. Yo odiaba a los turistas, igual que a todos los amantes de la vida. Por eso, en parte, me había quedado en Nueva York en lugar de salir para Europa, como había sido mi plan original, para no quedarme con la experiencia turística de Nueva York. En 2 años no había hecho ninguna de las cosas típicas. No había subido al Empire State, no había visitado Ground Zero, ni la Estatua de la Libertad, ni el Hotel Chelsea. La única foto que había sacado en todo ese tiempo, luego de 1 año de vivir en la ciudad, fue una pareja de finlandeses que me pidió que los retratara sobre el puente de Brooklyn el día en que una de mis caminatas me llevó hasta ahí por casualidad, y decidí que sería interesante cruzar el puente a pie.
La palabra turista era una mala palabra. Yo lo había descubierto gracias a una pelea que tuve con Henry. Llevaba menos de un mes separado de mi novia, la única con la que había querido construir algo, y Henry se le había intentado levantar en un bar. Era la mujer más triste de Montevideo cuando la conocí y seguía siendo la mujer más triste cuando la dejé. Me había llamado ella para contarme. Lloraba de angustia. Fui a la casa de Henry y le pedí que me explicara lo que había hecho antes de que lo rompiera la cara. Le dije, sos un turista. Fue lo que me salió, no lo premedité. No había palabra que lo cupiera mejor. No era un hijo de puta, ni un mongólico, ni un enfermo, era un turista. Pensaba en eso mientras sacaba el boleto para el Indio y mientras nos sentábamos en unos asientos a esperar. Faltaba casi una hora para el tren, la estación no estaba concurrida. Se me alivió la vergüenza cuando admití que me había cruzado por la mente la posibilidad de garchar con alguna Pocahontas en la reservación y pude reírme de mi estupidez. El viejo pensó que me reía de él y me miró con ojos chispeantes, pero yo recién reparaba en que el viejo había sacado todos los cigarros de la caja. La tenía abierta sobre las rodillas y se dedicaba a vaciar el tabaco de un cigarro adentro de la caja. Con el pulgar y el dedo mayor sostenía el cigarro de punta sobre la caja y lo frotaba y el tabaco iba cayendo. Hizo lo mismo con todos y cada uno de los cigarros. En un momento me preguntó por qué no fumaba tabaco y le dije que había dejado hacía poco, después de casi 9 años de fumar sin parar. Me preguntó cómo había empezado y le dije, como todo el mundo, en la adolescencia, para hacerme el grande, para romper los huevos, en un bar en una playa. Me preguntó qué sabía sobre el tabaco en aquel entonces y le dije nada, solo que te destruían los pulmones. ¿Qué sabía yo sobre el tabaco ahora que había dejado de fumar?, me preguntó el viejo después. Seguramente había aprendido mucho sobre el tabaco en 9 años. 9 years is a long time, dijo. Me daba gracia el rumbo de la conversación y que 2 de cada 3 frases suyas sonaran como una pregunta. Me encogí de hombros y le dije que lo único que sabía era que me había librado del tabaco y que no podía creer lo enganchado que me había tenido. El viejo desgranó 2 cigarros seguidos sin decir ni mu. Dejaba los filtros en el asiento a su izquierda. El tabaco terminó llenando poco más de la mitad de la caja y mientras el viejo lo alisaba con la yema de los dedos, dijo que el tabaco no era cosa de la que uno pudiera librarse, pero no le extrañaba que el tabaco me hubiese hecho pensar en la libertad. Uno no podía librarse del tabaco por el simple hecho de que el tabaco no precisaba de uno. Hasta donde el ojo podía ver, el tabaco precisaba nada más que de tierra, sol y agua para ser quien era, y jamás se le habría ocurrido ser otra cosa. ¿Quieren más? Yo quedé enganchado, digo. Yo quiero un poco más. Cállate. ¿En serio? Bueno, va la última. Hacía sentir turista cuando me decís eso. No sé si el indio me dio la caja de tabaco con la intención de que se volviese un amuleto, pero me gustaba pensar que sí. Esa noche, en lo de Dragan, pasé horas jugando con el tabaco, que olía a miel. La había puesto en la mesa con los libros que ya no eran míos. Apretaba el tabaco hasta formar un montículo, le daba forma de estrella, de víbora, de redondel, lo apisonaba, le hacía bajorrelieves con el dedo, lo volvía a apisonar. En un momento, no sé a qué hora, todavía estaba oscuro y había una taza de té en la mesa, le imprimí el tabaco, la huella de mi pulgar derecho. La huella apenas se notaba en el tabaco. La estudié. Ponía un ojo casi al ras de la caja, me prohibía parpadear y algunas líneas de la espiral de mi huella dactilar comenzaban a insinuarse en esa superficie que parecía tierra removida. Luego se confundían con la sinuosidad de las hebras. Luego volvían a insinuarse. No sé qué esperaba de ese ejercicio, pero me llevó a pensar por enésima vez en el indio acusándome de turista. Frente a la ventanilla me había preguntado para qué quería acompañarlo. Me acordaba de lo que yo le había retrucado. No había que tener una razón para qué. No había que tener una razón para todo. Errata. Martín, página 111.
Lo había dicho sin pensar y ahora parecía tener un significado mucho más profundo que cualquier cosa que hubiese podido meditar concienzudamente. Luego, cuando el tipo dijo que no aceptaban turistas, yo no había tenido otra opción que rendirme ante la justicia aplastante de ese orden. Tenías que respetar una decisión así. El espíritu de la playa, de la montaña, del río, se retiraba con la llegada de los turistas. Los turistas no sabían pensar sin hacer ruido, y cuando se terminaban sus 15 días de fiesta, dejaban atrás un reguero de mugre y quedaba un eco infame rebotando por las calles y los bares que habían asolado. Después volvían a sus casas llenos de cuentos de cómo era la gente del lugar, como si 15 días les hubiesen alcanzado para captar la esencia de la gente del lugar, y repetían los mismos sinsentidos que habían dicho miles de turistas antes que ellos. El brasilero es así, el porteño es asá, el inglés esto, el francés lo otro, y lo que sabemos sobre los pueblos acaba siendo lo que oímos de boca de los turistas. Y no dudamos ni un segundo porque estuvieron ahí, lo vieron de primera mano, aunque solo hayan hecho contacto con la gente del lugar que vive del turismo y orienta todas sus actividades a satisfacer al turista y pone cara para el turista, y porque se condice con lo que vemos de la gente de aquellas tierras que conocemos en nuestro propio suelo, que también son turistas. Elementos transnacionales de la misma cepa, consumidores épicos de folclore. Después vienen las fotos, y esa es la parte más triste de todas, especialmente cuando te fijas en sus caras al principio del viaje. Todo felicidad, todo libertad, todo sonrisa de sueño cumplido. Y entonces llegás a las fotos del final y las caras de los últimos días son muy distintas. Están en los mismos lugares, están otra vez en el muellecito, en la mesa del restaurante. Son ellos, pero algo cambió. El sombrero de la tipa está un poco inclinado, como caído, y un poco te parte el corazón y un poco decís que se joda por pelotuda. Tenía razón el indio, había que mantener a los turistas a raya. Había que mantenerlos lo más lejos posible y a toda costa. Que se quedaran en los casinos, en las discotecas, en los parques nacionales, detrás de la baranda, parapetados detrás de sus cámaras con sus emociones de bajo voltaje. Fue una noche eterna. Alcancé a dormir apenas una hora. Me despertó un sueño en el que veía a mi padre boca arriba en una camilla. Su cuerpo estaba abierto en canal, como si lo estuvieran practicando una autopsia. No había rastros de sangre y mi padre no estaba pálido de muerte. Tenía la piel normal, como si todavía estuviese vivo. No supe qué estaba viendo cuando miré dentro de su pecho abierto. En lugar de órganos parecía tener una gran piedra que ocupaba toda la caja torácica. Luego, a medida que me acercaba a él, me daba cuenta de que esa piedra era el cáncer, que se había encaramado sobre todos sus órganos como una costra monstruosa cuya visión, en el sueño, me hacía sonreír. No me veía a mí mismo en el sueño, pero sentía la sonrisa formándoseme lentamente en la cara. Eso fue lo que me despertó. No volví a dormir. Hubo momentos de gran concentración mental en los que podía pensar sin interrupciones. Luego mi atención fallaba, me abrumaba el cansancio y me hundía en el sofá con la sensación de que mi vida ya no era mía. Se había vuelto algo invertebrado y sin mérito y ahora el universo la reclamaba, como si hubiese llenado la cuota de vagar sin rumbo e iba a hacer con ella lo que le diera la gana, la iba a arrastrar en la dirección que necesitara. Ese pensamiento me hizo llorar y después me hizo reír a carcajadas y después me quedé mirando la ventana del living de Dragan. Por el más largo de los tiempos no había tenido un motivo real para estar en ninguna parte. No lo tenía ahora, ni siquiera para volver a casa, y si lo tenía era demasiado endeble. Y me pareció comprender plena, oscuramente, como se comprenden las cosas a las 5 de la mañana, que si yo no estaba donde estaba por motivo propio, entonces debía estar allí por motivo de algún otro. Y fue en ese estado mental que abandoné el apartamento ni bien clareó, palpando a cada rato la caja de tabaco, que no era una caja de tabaco, en el bolsillo de mi pantalón, pensando que a la vuelta de cualquier esquina me iba a dar de frente con ese otro para el que yo venía funcionando desde siempre. Casi que podía figurármelo recostado contra la pared de un edificio, chequeando la hora de su reloj. No eran ni las 8 y el aire que brotaba de la vereda todavía estaba fresco. Me salté varias paradas de subte para seguir un poco más bajo el sol. El tránsito, moviéndose en bloque, no tardó en ponerme ideas políticas en la cabeza, y yo odiaba la política tanto como a Dios.
Todo el mundo parecía tener un propósito más fuerte que el mío. Iban al trabajo, tenían obligaciones que cumplir, lo hacían para comer, para tener un techo, para pagarse un viaje al Caribe, para ser alguien. Y aunque yo sabía que todos esos propósitos eran falsos y no llevaban a ninguna parte, sentí una envidia rara, de una intensidad como la del deseo después de una siesta, perezosa, indiscriminada, porque un propósito, por más mínimo que fuese, le daba fortaleza a la sangre. Los de propósito más débil servían a los de propósito más fuerte, pero eran todos iguales. El propósito del dueño de la fábrica a la que todos migraban cada mañana no era mayor, solo era más fuerte y era falso y tampoco le iba a llegar a ninguna parte. Yo no formaba parte de ellos, hacía rato que me había desgajado del escuadrón de asalariados, pero no éramos tan diferentes. Entré al subte preguntándome cuál sería un propósito mayor, no más fuerte, un propósito que no pudiese ser absorbido por ningún otro y que no se apagara jamás. Algo por lo que pudieras levantarte cada mañana de tu vida, si es que existía algo así. Maravilloso. Visiones para Emma se llama, es de la casa editorial UM, de Estadio Editora, en la esquina. Lo pueden encontrar, gracias Daniel, placer. Y Gracias, conociendo, habiéndote entrevistado alguna vez y habiendo leído algo, encuentro algunas cuestiones de tu vida ahí, ¿eh? Pasaste de la autoficción, de la ficción. ¿Cómo? El hermano mayor era una ficción. El hermano mayor era una autoficción, supuestamente, porque hay mucha invención, y esto es más autobiográfico porque las estrategias ficcionales que de acá no son como de cambiar lo que sucedió, sino nada más darle un orden distinto, cambiar algún nombre, pero es... un camuflaje menor. Ahí va. Gracias Daniel, placer. A vos, Fernando. Gracias. Gracias a todos por venir.